queridos hermanos y amigos? Es un privilegio otra vez abrir la palabra de Dios para estudiar su palabra. ¿No es cierto? Hay poder en la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios trae vida y trae esperanza y trae gozo, aún en el medio de circunstancias que son difíciles o de cosas que pensamos que no van a ir bien. Hoy estamos estudiando Nehemías capítulo 4 y quiero animarte con estas palabras. La palabra es simplemente que permanezcas firme y aferrado a Dios aún en los momentos más difíciles. Sabes que hasta el capítulo 3 estamos hablando de que de repente el trabajo para reconstruir la muralla fue hecho en unidad, trabajando y animando unos a otros, y el trabajo ha comenzado de la reconstrucción. El problema del principio de la reconstrucción es que no estamos al final, es que recién empezamos y lo único que vemos son circunstancias que son difíciles, complicaciones y amenazas. Entonces vemos que hay un trabajo que se está haciendo en unidad y cuando estamos trabajando en unidad vemos que la unidad entusiasma, que la unidad nos anima a trabajar los unos con los otros y vuelve a traer un sentido de unidad, un sentido de sanidad y un deseo de volver a soñar. Cuando ponemos nuestras manos a la obra, vemos que Dios empieza a trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y la unidad no solamente trae entusiasmo, sino que también trae sanidad. Y no solamente trae sanidad, sino que refleja la naturaleza de Dios. Porque cuando Dios nos hizo a nosotros, hizo todo el mundo, lo hizo en unidad con la Trinidad. Y Dios no dijo voy a hacerlo por mi cuenta propia, dijo vamos a hacerlo, es un hagamos, ¿no es cierto? El hagamos de Dios habla acerca del sentido de comunidad, de unidad, de compañerismo y de trabajo codo a codo mutuamente para un mismo propósito. Pero la verdad es que el enemigo lo único que le gusta hacer es bullying, porque no tiene otra cosa. Entonces su propósito es siempre destruir y parar el trabajo y la obra de Dios, no importa en dónde sea. Grande, pequeña, mediana o cualquier cosa entre medio. Entonces vemos, si abrimos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, vemos esto. Esto es lo que dice el versículo 1 al 4, lo que vamos a leer. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. Interesante que se pusieron como locos cuando el trabajo comenzó. Hasta después solamente unas amenazas generales, pero de repente cuando el pueblo de Dios se pone a trabajar juntos en unidad por el propósito que Dios nos pone en medio y por delante, el enemigo también reacciona. Entonces cuando vemos esto, nuestro corazón tiene como un tironeo interno, ¿no es cierto? A veces pensamos que cuando obedecemos a Dios, Dios va a hacer que todo vaya bien, que todo fluya sin problemas. Pero no, eso no es lo que vemos en la Escritura. Vemos que aún la oposición se levanta más fuerte, la presión sube, la presión continúa. Y lo que vemos es que el enemigo intenta destruir el trabajo que Dios está haciendo. No sé si has alguna vez jugado algún deporte, pero cuando pasan los deportes, en los deportes hay demasiada charla también. Cuando los jugadores se enfrentan, no solamente hay un trabajo de oposición de habilidades, sino también un montón de conversaciones que pasan, intentando desanimar a la otra persona y hacerlo pensar que es bueno para nada, que no va a poder. Porque si logramos vencer que el oponente se ponga a enfocarse en sí mismo y en sus debilidades, la mitad de la batalla está ganada.
Entonces vemos que eso sucede todo el tiempo y el enemigo usa ese tipo de tácticas para poder distraernos, para poder sembrar todo tipo de miedos, angustias y ansiedades en medio del pueblo de Dios. No significa solamente que las ansiedades o que traiga subrayar o enmarcar nuestras propias debilidades, que todos tenemos, por supuesto que tenemos todos debilidades. Sería injusto y una mentira decir que no tenemos debilidades, pero es una mentira decir que esas debilidades hacen que el trabajo sea imposible. Porque la verdad es que cuando Sanballat y Tobías en la monita están hablando, hablan acerca de ciertas cosas que tienen parte de verdad, porque el pueblo de Dios no tenía toda la energía o los recursos necesarios, pero no significa que eran miserables, y nunca son miserables. Lo que significa es que en ese momento, en comparación, ellos se sentían mucho más grandes. ¿Qué pasó también? Que ellos tenían que trabajar, los israelitas tenían que trabajar con piedras que también han sido quemadas por la invasión, pero no tenían otra cosa, entonces tenían que trabajar con lo que tenían. Entonces, ¿qué vemos? Es que el enemigo busca destruir la obra de Dios y las personas y el pueblo de Dios denigrando a la persona. Habla acerca, dice, Sanballat dice, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Fíjate que el enemigo siempre busca denigrar a la persona, hacer gracia y exacerbar el sentido de inferioridad. Todos nosotros vemos que el enemigo usa palabras de desaliento todo el tiempo. Bueno, no tenés suficientes habilidades, no sos lo suficientemente inteligente, ese no es el momento ideal, todo el mundo te va a malinterpretar, no vas a saber cómo hacer las cosas, no vas a poder. Es un tiempo, el enemigo intenta aumentar el sentido de la ansiedad y las dudas y busca que dudemos de la efectividad del trabajo que estamos haciendo para Dios. Al final de cuentas es el trabajo que Dios nos dio, pero nos hace pensar que al final de cuentas es una pérdida de tiempo. Quiere que vos pienses que todo el trabajo y el éxito de la obra está dependiendo de tus propias iniciativas y de tu propia energía y capacidad. El enemigo siempre quiere que te enfoques acerca de ti mismo, que hagas una vida acerca de ti mismo, tus capacidades o no capacidades, de tus fuerzas o debilidades, pero que todo se centra acerca de ti. Y entonces entramos en un periodo de mírame a mí, de estar siempre lamiéndonos las heridas o quedándonos en un círculo de que siempre estamos mirándonos el ombligo. Y ese no es el propósito de Dios. Dios nunca nos dio la orden de que miremos el ombligo, sino que estemos mirando y animando los unos a los otros. Es un proceso totalmente distinto. No hay que mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera, hacia lo que el Señor nos llamó y donde el Señor nos llamó, y trabajar con todo el ánimo en lo que Dios nos puso por delante. Porque no hay tiempo para estar pensando en nuestras habilidades, porque al final de cuentas no fuimos llamados por nuestras propias habilidades ni por nuestra propia capacidad, sino en la gracia y en el poder que viene solamente del Señor Jesús. Tobías busca también, dice, de hacer dudar no solamente el trabajo futuro, sino hacer dudar el futuro basado en la incompetencia del trabajo todavía hecho. Entonces dice, esa pared no va a sostener nada, no pueden hacer nada. Entonces intenta pensar que todo el trabajo hecho es una pérdida de tiempo, y cuando alguien te hace pensar que el trabajo hecho es una pérdida de tiempo, lo que está queriendo influenciar es que no sigas el trabajo que estás haciendo hasta ahora, sino que te fijes y que dudes y que estés dando vueltas y pierdas el tiempo en cosas que no valen la pena, en vez de enfocarte en lo que Dios te dijo, en el trabajo que tenés por delante, en ayudar a otros, en bendecir a otros, en marcar la diferencia, en salir de la depresión o del sentido de ansiedad o de intentar algo nuevo. El enemigo nunca quiere que hagamos eso, pero Dios siempre nos llama a obedecer y aún a continuar en tiempos difíciles, a no desamedrentarnos, a no estar en temor, a no estar en un sentido de siempre estar dudando todo el trabajo. Dios nos llama a ser obedientes y caminar en fe.
Entonces, si el enemigo nos quiere hacer parar y nos quiere hacer escuchar a nuestras dudas, había un pastor muy famoso que dijo que no podemos hacer que nuestros pensamientos, que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella, ¿no es cierto? Y con las dudas y los pensamientos que traen ansiedades, pues es lo mismo, pueden estar volando, pero tenemos la capacidad y el poder en el Señor de no dejarlos que aniden o que hagan mecha en nuestros corazones, porque estamos aferrados a lo que Dios dice de nosotros. No somos el producto de, o nuestra identidad no está fundada o definida por nuestro pasado o nuestro pecado, sino que está definida por lo que el Señor dice acerca de nosotros. Entonces, nuestro enfoque, en vez de enfocarnos en nuestras propias debilidades o capacidades que son limitadas, deben ser en enfocarnos en el Señor. Continúa en fe, continúa trabajando en unidad, acompañando, ayudando, animando a los que están alrededor tuyo. Enfocados en lo que tenés en tus manos para hacer, no en lo que no tenés. Enfocados en lo que puedes hacer con lo que tienes a mano. En el llamado, en el tiempo, la energía y los recursos que Dios te dio. Porque Dios sabe perfectamente cuáles son tus recursos. No te llamó a hacer un trabajo con cosas que no tenés. Te llamó a hacer un trabajo con lo que tenés en tus manos y actuar en fe, que Él es el que da lo que no tenemos, provee lo que no tenemos y marca la diferencia en donde Él nos llama a hacer. Entonces, nuestro llamado cuando sentimos miedo es en alabar al Señor a pesar de los obstáculos, en proclamar su grandeza, proclamar su bondad, proclamar su perdón, proclamar su fidelidad y su amor para con su gente. Dios nos llama a alabarlo y enfocarnos en Él, no en nuestras cosas, porque el trabajo y la capacidad de hacer las cosas o que algo marca la diferencia no está sobre nuestros hombros, sino sobre los hombros del Señor Jesús. Es su amor y su fidelidad las que nos animan a seguir paso a paso, las que nos animan a continuar en fe. El Señor nunca te va a olvidar, el Señor no se olvida de nosotros, el Señor siempre provee lo que necesitamos. El Señor nos anima y nos da la fuerza cuando pensamos que vamos a caer, cuando pensamos que no tenemos más. Es el Señor el que abre puertas a donde parece que no hay senderos para ir. Y es el Señor el que hace la diferencia cuando caminamos en obediencia y en fe. Nuestro llamado es de poder meditar y de estar en comunión con el Señor. Celebrar su amor, pasar tiempo con Él. A veces cuando estamos preocupados o desalentados o llenos de ansiedades, pasamos más tiempo pensando en los problemas, las ansiedades y los obstáculos que en el Señor. Nuestra mente está enfocada en lo que no podemos en vez de enfocarnos en aquel que sí puede. Nuestro llamado es poder hacerlo, enfocar nuestro tiempo, nuestra energía en lo que el Señor quiere y en el Señor mismo y tener comunión con Él. Necesitamos proclamar de su grandeza y alabarlo aún en medio de circunstancias difíciles. Ninguno de nosotros está en circunstancias ideales en este momento. Todos pasamos por momentos difíciles, pero aún así Dios nos llama a celebrar su amor. Entonces, hay un amigo mío que dijo, cualquier cosa que tengas en tu mano ahora, sea en un programa, una canción, o un sermón, o una oración, o una actividad que estás llevando a cabo, un trabajo, una empresa, un proyecto, una organización no gubernamental, o la iglesia en donde estás sirviendo, la verdad que en sí mismo no es nada. Y no es nada más que como si fuese un bastón, el bastón de Moisés en el Mar Rojo, ¿no es cierto? Por sí mismo no puede hacer nada. Es inadecuado, no puede haber un bastón, no puede abrir las aguas del Mar Rojo. Por sí mismo no tiene hacer lo que Dios le mandó hacer, no tiene sentido alguno.
la verdad parece ser un acto de locura más que un acto de fe. Pero la verdad es que si Dios no hace algo, la verdad que sí va a parecer, va a ser ridículo. Pero la verdad, el que nos llama es el Señor. Entonces, el que está poniendo en juego su reputación es el Señor, no nosotros. Pero entonces, mi amigo Joel Repic dice esto. Pero aún así, poné ese brazo en acción, estrechá ese bastón, ¿no es cierto? Y hacerlo de todas formas. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta cooperar y poner y trabajar cuando nosotros obedecemos aún a las cosas que parecen tontas, en las que parece que no hay sentido. Y nosotros también reconocemos que en sí mismo es un acto vacío, que es un acto de locura, pero lo hacemos en obediencia, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor. Uh, si nosotros nos estamos enfocando más que nada en esta acción en sí mismo y no vemos que es el Señor el que nos está llamando a hacerlo, sí, nos estamos olvidando que Él es el autor de la historia, que Él es el que nos está llamando. Así que te animo a que hagas eso. Te animo a que vivas en fe, alabando al Señor aún cuando la presión del enemigo sube, aún cuando estamos trabajando en unidad y parece ser que la adversidad empieza a subir. Te quiero animar a que no te desanimes, a que no bajes los brazos, a que no pongas un poquito de esfuerzo nada más, sino que pongas todo tu corazón y todo tu ánimo en el Señor y obedezcas lo que el Señor nos está llamando, que vivamos en obediencia y en una vida de fe, no en una vida de dudas y ansiedades, porque ahí no es donde el Señor te llamó. Y el peso del mundo no está en tus hombros, sino que el peso de todo el mundo está en los hombros del Señor Jesús, y sus hombros son bien, bien grandes. Su poder es inconmensurable y en Él ni siquiera tiene problemas de estar con ansiedades, sino que Él tiene todo bajo control. El Señor está con nosotros, que el Señor te llene de su paz, te llene de su gozo, te llene de su esperanza, sabiendo que aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me alientan. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente, como dice el Salmo 23, quiero que lo busques y termines adorando al Señor, proclamando su grandeza y su fidelidad todos los días. El Señor es fiel. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.